Bienvenidos a su programa Alimentación, Problema de nuestro tiempo. En esta segunda edición estaremos abordando el tema Los alimentos del Día de los Muertos. Para platicarnos sobre este tema, nos acompañaron las maestras en ciencias Norma Violeta Parra y María Esther Orozco García. Nos encontramos en las instalaciones de Radio Universidad en el 107.5 de FM. A continuación, los dejamos con la entrevista. Bien, el tema es los alimentos del Día de Muertos. Básicamente es aprovechar la fecha para relacionarla con un tema que está relacionado con todo, como son los alimentos. En primera instancia, diremos que el Día de los Muertos, pues hay muchas interpretaciones históricas al respecto. Hay muchas corrientes, pero son tres las principales. Empezaremos con esto para darle espacio a la parte que son los alimentos. Hay una corriente histórica que habla de que los alimentos y la costumbre de celebrar a los muertos tiene que ver con las etnias originarias de México que honraban a sus muertos previamente y hacían todo un rito de homenaje a ellos, nada más que eran en distintas fechas. Otra corriente histórica habla de una mezcla que hicieron los conquistadores, sobre todo los frailes españoles al llegar durante la conquista, y aprovecharon para facilitar, digamos, la colonización de los pueblos originarios. Pues incluyeron las costumbres de estos pueblos en la lógica del culto a los difuntos de los católicos, que por demás tiene orígenes que son previos a los católicos. O sea, podríamos hablar mucho con el respecto, pero no es el objetivo. Y hay una corriente de historiadores que dice que no, que realmente fue una imposición de los españoles, perdón, en términos de buscar la colonización, pero al momento en que en la Guerra de la Reforma la muerte se le quita a la iglesia de las manos y se pasa al espacio civil, al espacio gubernamental, se desacraliza esto. Entonces es una forma de mantener la religión operando, ¿no? Y se defienden de esta forma. Y posteriormente, durante el siglo XX, ya a principios del siglo XX, en la época de el general Lázaro Cárdenas, que es una época muy interesante en México porque se da la expropiación petrolera, hay un auge en el país, se habla de que realmente todo lo que conocemos hoy como la celebración del Día de Muertos es una generación cultural de la élite cultural de México, promovida principalmente por el premio Nobel Octavio Paz y por muchos intelectuales en el país. Independientemente de los datos, hay mucha información que le interese al respecto. Hay posibilidad de leer bastante sobre el tema. El asunto es que indudablemente se ha convertido en parte de la cultura nacional, en parte de la identidad nacional, independientemente de la corriente a la que uno se afilie o esté de acuerdo, ¿no? Y es importante decir que, en efecto, tan importante ha sido esta tradición, que podemos llamarle de esta forma, que se ha convertido en patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Ha sido reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pero como parte de esta celebración, pues hay muchas cosas que podemos platicar, pero para ello le pediremos a nuestras compañeras que nos introduzcan en lo que ya son los alimentos en este espacio relacionado con la celebración del Día de Muertos. Sí, claro, y como toda celebración, una celebración tan importante para nosotros como es la celebración del Día de Muertos, pues tiene que estar bien acompañada pues de nuestros alimentos. Normalmente los alimentos tradicionales o los
alimentos que están disponibles en las regiones donde se hace la celebración. En el estado de Sonora nosotros hemos también adoptado, por decirlo de esta manera, pues muchos alimentos más que tenemos en todo nuestro país. Es muy común encontrar alimentos incluyendo bebidas como agua, como vino, como no vino, bebidas alcohólicas, la bebida alcohólica tradicional, pero en especial la bebida alcohólica o el alimento que le gustaba al difunto, que vamos a ir a pues no a celebrar, sino a honrar. Se dice que nosotros compartimos en ese momento con ellos los alimentos, porque aún y cuando ya no estén con nosotros, ese es el momento en el que pretendemos hacer una conexión, y entonces estamos con ellos en el altar que hacemos, en el panteón, poniéndole una vela para que encuentre el camino, poniéndole las flores que se supone deberían de ser de cempasúchil, que son las que más la tradición es esa flor amarilla tan bonita que tenemos, y poniéndole los alimentos que a nuestro difunto le gustaba. Por eso encontramos, pues, en Sonora, pues podemos encontrar desde los burritos de comida, los burros de todos tipos que se llevan al panteón para compartir, sentarse uno a un lado de la tumba, del lugar donde tenemos los restos de nuestros queridos difuntos, y comer junto con ellos. El café, por supuesto que no puede faltar, y pues aquí tendría que ser la cerveza que tanto se acostumbra a consumir en verano, y por supuesto no puede faltar el bacanora, ¿verdad?, que es tradicional alimento. Hay muchos alimentos más tradicionales aquí hacemos un pequeño subrayado. Las bebidas alcohólicas también son alimentos. Son considerados como alimentos, hay que decirlo, con todas las implicaciones que tiene. Sí, lo que pasa es que una bebida alcohólica le proporciona una energía, por eso está considerada como un alimento. Y por eso también encontramos esa relación tan estrecha que hay entre esta celebración y la cosecha de los productos que cultivan en las regiones. Nuestros productores en el campo. De hecho, en el panteón es frecuentemente ver aquí en Sonora, pues los elotes y la caña de azúcar, y las naranjas, que empiezan a salir naranjas y mandarinas. Entonces, esos alimentos los encuentra uno frecuentemente en el panteón, y está uno compartiendo con nuestros difuntos. Hay unos alimentos más, como otros que ya obtuvimos después. Los relacionados con el maíz son desde el origen, pero después tuvimos el pan, del cual... O sea, cuando hablas del origen es antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los españoles, sí, antes de que llegaran los españoles. Uh-huh. Sí, un elemento importante, ya siendo en este momento, ¿no?, que llegamos ya después de la llegada de los españoles, es lo que es el pan de muerto. Sí, el trigo llega con ellos. ¿sí? El trigo es originario de Asia y llegó a Europa, y por Europa llega a América. Llega a América, exactamente. Pero bueno, viene a ser un elemento importante dentro de los altares y las celebraciones del Día del Muerto. El pan es uno de los platillos que mayormente se consumen dentro de la gastronomía mexicana después de ese tiempo. Y pues no podía faltar ese pan que puede tener las diferentes formas, incluso del mismo de un ataúd, ¿sí? O formas redondas que tienen cierto significado, que en conjunto con la presencia de las cañas hacen la presencia como una calavera, ¿no? Tiene todo su significado. No es nomás porque sí la presencia de cañas, bueno,
ya mencionaba Esther que las cañas y demás son por las cosechas que en el periodo relacionado al mes de noviembre es lo que está y eso es lo que se ofrenda. Pero tiene todo un significado, así como los diferentes bebidas, el chocolate. En otras regiones que es típico el chocolate, siempre vas a encontrar una taza de chocolate o una tablilla de chocolate dentro del altar. Que hay que decir que el chocolate en efecto es originario de México, igual que el maíz, ¿no? Sí, ahí es donde se relacionan lo que llegó después de la colonización y lo que ya estaba en México. Incluso hay el pan también viene a ser el cuerpo de Cristo, sí, o sea, eso también lo simula y es una presencia de lo que es pues la fe católica, ¿no? Traída por los españoles. Es parte del sistema de colonización, ¿no? Sí, pero pues así es como está reflejado, ¿no? En el pan de muertos. ¿Qué más pudiéramos decir? O sea, dentro del el pan es básico, ¿no? Es básico el pan de muerto dentro del altar y no debe faltar en cualquiera que sea, ¿no? Así que en cualquiera de sus presentaciones. El agua, la sal, ¿sí? Que tienen todo un significado, la sal porque es la sal de la vida, porque tiene que estar presente ahí para ayudar y dar sabor a esa venida, porque se supone que en el altar es una manera de que el muerto regrese, es cultural, pues, ¿sí? De que el muerto regrese y conviva con todos sus familiares. Y bueno, es una manera de conciliar con la muerte, porque todos vamos para allá, pues, ¿sí? Y se supone que se considera que es un trato especial para que nos traten bien, ¿no? Es algo del estilo de las diferentes lecturas que estuvimos revisando, ¿no? Entonces, y bueno, existen también los días 1 y 2 son los días, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, el día 2 es de los muertos, de los adultos, sí, pero hay otros días que no están considerados dentro de la celebración, porque ya son específicos de regiones y de culturas dentro del mismo México. Incluso estábamos revisando que el 28, yo no había encontrado hasta esto, el 28 es para aquellos muertos por accidente, 28 de octubre, el previo, ¿sí? Y el 30, eso sí lo había revisado ya, es como un preparar la llegada, el 30 y 31, perdón. Es la llegada, el 31 pues no es una celebración mexicana, ¿no? Es Halloween, está totalmente fuera de esta celebración. Pero también es un previo de preparación para que lleguen las ánimas de todos los santos. Eso es lo que se dice, ¿no? Y bueno, si nos ponemos a ver lo relacionado con Halloween, lo que se decía con las regiones celtas y todo lo demás que son la base, pues también viene a toda una serie. Que a final de cuentas, revisando históricamente, también es un antecedente de lo que es el Día de los Muertos, ¿no? Sí. Nada más que por otra vía. Porque de hecho en todas las culturas hay una adoración, hay un tributo a los difuntos. En cualquier cultura lo podemos ver. Sí. Entonces la de nosotros es muy colorida, muy alegre. Se dice que porque nos burlamos de la muerte. Yo digo que más bien porque le tenemos miedo, pero es una cultura muy bonita para nosotros y que debemos de compartir. Y de hecho el uso de la Catrina, que ya fue muy recientemente, la verdad, final del siglo XIX, principio del siglo XX, ahora se está haciendo una tradición importante en la mayoría de las ciudades en eso, pero siempre todas nuestras festividades están relacionadas con la comida. Siempre, si estamos tristes, lo acompañamos con comida, si estamos contentos, es con comida, si triunfamos, es con comida, y si fracasamos, es con comida. Entonces, incluyendo las bebidas como alimento. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar nuestros alimentos, y en realidad es muy importante reconocer que no hay alimentos malos, lo que hay son cantidades malas. Entonces, podemos comer pan de muerto
como lo hacemos cada año, que ahora nos lo empiezan a expender desde septiembre. Delicioso el pan de muerto. Yo lo vi inclusive desde agosto. De veras. Entonces, sí, pero recuerden pues que no hay que comerse esos panes tan grandes, hay que compartir, por eso es que están de ese tamaño grandes, porque hay que compartir. Que además era la idea original de los planes de muerto, ¿no? Por eso, precisamente por eso son grandes, para poder compartir con todos los que van al altar, ¿no? Y a la hora de estar compartiendo la comida es una manera de estar acercándose uno a esas personas queridas que ya se nos adelantaron en el camino nada más. Y hay una tradición importante que a mí me gustaría comentar de nuestros indígenas yaquis que tenemos aquí. En el sur del estado. En el sur del estado, donde ellos celebran, pero todo el mes de octubre aparentemente tienen celebraciones. Entonces, y ellos ahí la comida que ellos ofrecen es el huacabaqui, que es algo así como un caldo que tiene bastante. Es como un pozole de trigo. Como un pozole de trigo, el que nosotros conocemos. Tiene una gran variedad de granos y hay que reconocer que eso nos hace tener un alimento completo, un alimento muy bueno, porque aparte tiene verduras y carne y tiene granos, entonces nutricionalmente hablando es muy bueno. Entonces hay que comer huacabaqui, no los 30 días del mes de octubre. Termina la celebración el día 2. Y quien no lo conozca hay que recomendarlo, es muy rico. Muy rico y muy nutritivo. Entonces, esa celebración se hace con los seris. En realidad, no sé cómo hacen su celebración de Día de Muertos. No, y bueno, aparentemente asumen lo que estamos comentando como más como una tradición asociada a la religión, ¿no?